Este es el tercer video acerca del estudio de la hipófisis en endocrinología. El tema es hipopituitarismo. Una vez que valoramos inicialmente los tumores hipofisiarios, el recordatorio inicial de la fisiología de la hipófisis, este tema es súper importante. Recordemos que el hipopituitarismo habitualmente va a ser una consecuencia de un probable tumor hipofisiario o crecimiento con aplastamiento o apachurramiento de otros grupos de células hipofisiarias, o puede ser el resultado habitualmente de un tratamiento que le brindamos a un paciente con un tumor hipofisiario. Por definición, hipopituitarismo se refiere a la pérdida de una o varias hormonas hipofisiarias, es decir, pérdida de la capacidad de producir ACTH, hormona estimulante de la tiroides, etc. Si hay una pérdida o más, se le llama hipopituitarismo, aunque también se puede confundir con el término de panhipopituitarismo, que realmente sería la pérdida de los 4 grupos principales hormonales, que serían la pérdida de la producción de hormona de crecimiento, la pérdida de la producción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, hormona estimulante de la tiroides y hormona estimulante o generadora de adrenocorticotropina. Prácticamente cuando se pierden esos 1, 2, 3, 4 grupos de hormonas, básicamente le podemos definir como panhipopituitarismo. Ahora, pueden haber diferentes maneras de pérdida. En sus libros básicamente nos hablan de 2 pérdidas, que es la pérdida crónica o progresiva, que básicamente nos habla o es la pérdida generada por un adenoma hipofisiario. Recuerden que el adenoma hipofisiario puede ser no funcional o puede ser funcional. Funcional es que existe un exceso de hormona, pero específicamente de un grupo de células de la hipófisis anterior, o puede ser no funcional con un crecimiento un poquitito más acelerado que genera la falta de funcionamiento de los otros grupos de células a nivel de la hipófisis anterior. Un adenoma, pues, por lo tanto, si hay un crecimiento, puede ser funcional y puede crecer, generar un macroadenoma y aparte generar un hipopituitarismo. ¿Cómo es esto? Es decir, puede ser que tengamos un adenoma productor de hormona de crecimiento que genera o crece al grado de tener una dimensión mayor de 1 centímetro, aumenta su tamaño y al momento que aumenta su tamaño empieza a apachurrar, o ese grupo de células empiezan a generar tanto su crecimiento que genera el apachurramiento del tejido funcional alrededor de ellos. Por lo tanto, va a generar o puede generar pérdida de la capacidad de los tirotropos o de los corticotropos o de los gonadotropos de producir sus propias hormonas dentro de la hipófisis anterior, generando la presencia de un tumor funcional con un exceso de producción de un grupo o de una sola hormona con pérdida del funcionamiento de las otras hormonas de otras células que están siendo aplastadas por el mismo crecimiento tumoral. Un adenoma, por lo tanto, fíjense bien, como el adenoma principal es un prolactinoma, aquí básicamente nos dice que existe pérdida de la hormona de crecimiento en primera instancia. En segunda instancia, pérdida de la hormona folículo estimulante o de la hormona luteinizante, es decir, afectación de los gonadotropos. Tercera instancia, afectación de tirotropos y última instancia, afectación de corticotropos para la producción de ACTH. Pero, si existe pérdida aguda, básicamente la secuencia afecta principalmente a corticotropos, gonadotropos y tirotropos para la pérdida de ACTH, LH, FSH y TSH específicamente. Entonces, básicamente, lo más importante es que casi siempre la pérdida es progresiva gracias a un adenoma no funcional o funcional. ¿Sí? La pérdida aguda básicamente se refiere a trastornos a nivel vascular que pueden llegar a afectar a la hipófisis, es decir, trastornos hemorrágicos, traumatismos cráneoencefálicos principalmente. Otro punto importante es que recuerden, si aparece diabetes insípida, básicamente la aceptación del diagnóstico de que la afectación involucra o tallo hipofisiario o es a nivel hipotalámico y no propiamente dentro de la hipófisis. Entonces, parte de las pruebas o parte de los estudios que se tienen que hacer es demostrar la presencia de diabetes insípida para ver en qué lugar está el daño a nivel del sistema hipotalámico hipofisiario. Así es, entonces el hipopituitarismo básicamente nos va a dar
manifestaciones clínicas de pérdida de hormonas. Si la afectación involucra el tallo hipoficiario e involucra el hipotálamo a uno de los núcleos paraventriculares, básicamente voy a tener una deficiencia de hormona antidiurética. Esa deficiencia de hormona antidiurética o ADH pues me va a llevar a las manifestaciones de diabetes insípida. Si un tumor con crecimiento progresivo, un adenoma no funcional o un adenoma funcional con un crecimiento muy importante y muy rápido me lleva a bloqueo o me lleva a aplastamiento de otros grupos celulares, me va a llevar a la deficiencia de alguno de estos grupos celulares. Si afecta a los corticotropos, pues voy a tener manifestaciones clínicas de deficiencia de ACTH, hipoglucemia, vómito y debilidad. Si afecta a los tirotropos, pues voy a tener manifestaciones de hipotiroidismo, constipación, intolerancia al frío, bradicardias, etc. Si afecta a los gonadotropos, pues voy a tener deficiencia de hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante, y eso me va a llevar a alteraciones prácticamente dentro de los caracteres sexuales y de lo que es la reproducción. Y mientras me afecte la hormona de crecimiento, pues voy a tener manifestaciones metabólicas como hipoglucemia y, en este caso, deficiencia en el crecimiento si es que llega a afectar a un niño. Entonces, prácticamente el hipopituitarismo es importante que nosotros lo estudiemos como parte de la afectación por una serie de causas que me llevan a una pérdida aguda o una pérdida crónica o progresiva. Lo más frecuente es que sea una pérdida crónica o progresiva, casi siempre por un adenoma con crecimiento acelerado. Esta otra imagen nos señala básicamente cuál es la pérdida del funcionamiento de las hormonas al no haber producción de estas hormonas por las células hipofisiarias anteriores. Recuerden, el hipopituitarismo también señala una deficiencia de hormonas de las células o de la neurohipófisis como la hormona antidiurética, que realmente es la más importante o la que más se debe de estar evaluando para ver si hay una afectación completa de la hipófisis. Las causas más frecuentes de hipopituitarismo es el adenoma. Adenoma con pérdida progresiva. Recuerden que el adenoma funcional más importante es un productor de prolactina, y en segundo lugar encontramos los adenomas no funcionales. Todos ellos causan pérdida progresiva de hormona de crecimiento, gonadotrofinas o ALH, FSH, de hormona estimulante de tiroides y ACTH. ¿Qué causas podemos tener? Si quedamos que el adenoma es una causa crónica progresiva, pues básicamente todos los tumores que afectan la hipófisis me podrían dar ese tipo de causa progresiva. Recuerden aquí nada más que ese déficit también puede ser o generarse de manera aguda si hay alteraciones o trastornos vasculares y o necrosis. Un síndrome de Sheehan en una paciente que tuvo un sangrado posparto me puede dar una pérdida aguda de hormonas hipofisiarias anteriores, es decir, se manifiesta de manera aguda, o la presencia de un sangrado o la presencia de isquemia continua o alguna zona de necrosis por un accidente vascular cerebral específicamente de la hipófisis, o lo que les había comentado también, una necrosis postraumática, un traumatismo craneoencefálico. Entonces prácticamente esas tres causas serían las más importantes que nos pudieran dar una pérdida aguda de hormonas hipofisiarias anteriores con un hipopituitarismo en el cual la cantidad o las hormonas que se van a perder y el funcionamiento de estas hormonas que van a generar sintomatología sí difieren un poquito de los cambios crónicos generados por el adenoma o por cualquier otra enfermedad infiltrativa neoplásica que pueda generar la hipófisis. Prácticamente hablamos de las hormonas a nivel de la hipófisis anterior que pueden perderse: hormona de crecimiento, gonadotrofinas o LH, FSH, hormona liberadora de corticotropina, CTH, la TSH, hormona estimulante, y la prolactina y la hormona antidiurética. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos hormonales, que serían 5 a nivel de la hipófisis anterior y 1 a nivel de la hipófisis posterior, que me van a generar sintomatología y me pueden dar el diagnóstico de hipopituitarismo. Básicamente aquí recordar solamente que estamos viendo la pérdida de una hormona liberada por los grupos celulares de la hipófisis anterior.
Si yo pierdo ACTH, prácticamente voy a tener la menor capacidad de producir cortisol. Por lo tanto, yo puedo medir ACTH o cortisol para darme idea de que está generándose una producción menor por deficiencia de la hormona estimulante o la hormona trópica, como viene aquí en la diapositiva. Si yo tengo pérdida de las hormonas tiroideas, pues básicamente tengo que establecer cuál es la situación de la hormona estimulante de la tiroides para poder definir en dónde está el lugar del daño y generar o poder establecer el déficit o la presencia de un hipopituitarismo. El diagnóstico de hipopituitarismo entonces establece que yo tengo que demostrar la deficiencia de una hormona liberada por la hipófisis o la deficiencia de una hormona en la cual es generada o producida por el órgano diana en la cual la hormona hipofisiaria tuvo estimulación. Así tenemos que para poder yo demostrar deficiencia de hormona de crecimiento realmente es muy difícil establecerlo. Para eso voy a utilizar diferentes grupos de grupos de pruebas en los cuales les llamamos pruebas de estimulación para poder generar o tratar de estimular la presencia de hormona de crecimiento. Una de las más frecuentes que vamos a ver después en el tema de acromegalia es el estímulo de la secreción de hormona de crecimiento a través de inducir hipoglucemia a través del estímulo o la aplicación de insulina. Recuerden ustedes que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora que está generada su actividad siempre y cuando existe hipoglucemia. Yo le pongo una insulina rápida, induzco una hipoglucemia en el individuo y espero que la hormona de crecimiento eleve, en este caso a más de 10 miligramos por litro, y por lo tanto con eso excluyo la deficiencia. Si es incapaz mi hipófisis de generar un aumento arriba de 10 después del estímulo de la hipoglucemia, por lo tanto es cuando yo sospecho que tengo una deficiencia en la producción de hormona de crecimiento. Recuerden que la definición de hipopituitarismo es una o más hormonas. Para la deficiencia de ACTH básicamente utilizo otra prueba en la cual hago una tolerancia a la insulina o una prueba de tolerancia a la insulina, en el cual también vuelvo a aplicar insulina y mido el cortisol. Recuerden, va a la misma base, el cortisol también es hormona contrarreguladora, si hay hipoglucemia tiene que estimularse su presencia. Mientras que para la medición de FSH o LH y estrógenos, pues básicamente eso sí cuento yo con laboratorios para poderlo medir específicamente en el caso de la mujer en una fase del ciclo ovulatorio y en el caso del hombre pues lo que voy a medir es LH, FSH y testosterona. Y para la hormona o para la tiroides pues tengo que medir o se puede medir la hormona estimulante de la tiroides y la presencia de las hormonas tiroideas, en este caso T4 y T3. Entonces, si se fijan, básicamente para TSH, gonadotrofinas, básicamente tengo manera de poder medir la hormona generada por la hipófisis anterior y las hormonas generadas por el órgano diana de la TSH y de la LH y la FSH. Mientras que para poder medir cortisol, dado que existe mucha interacción o muchos cambios a lo largo del día, básicamente casi siempre voy a tener que establecer una prueba estimulante o una prueba de tolerancia, y para la hormona de crecimiento es de la misma manera. Necesito estimular su liberación para poder evaluar que realmente se esté produciendo de manera correcta. Todo esto lo vamos a ver ya que vayamos en cada uno de sus temas, específicamente en glándulas suprarrenales y en acromegalia. Pueden existir efectos aislados, es decir, que solamente tenga alteraciones en la producción de gonadotrofinas, como en el síndrome de Kallmann. Sí, esos ya son efectos genéticos específicos en un cromosoma en el cual generan síndromes con otras manifestaciones en otras áreas, pero específicamente me inducen solamente la presencia de la pérdida de un funcionamiento hormonal. En este caso, una sola hormona en la cual la hipófisis no la puede producir de manera correcta. En esta diapositiva que viene en su libro, básicamente nos dice cuáles son las hormonas que más habitualmente tenemos que establecer su funcionalidad para poder decir tienes o no hipopituitarismo. Hormona de crecimiento, ACTH, aquí viene la prolactina, que realmente la prolactina básicamente si se fijaron en las pruebas de estimulación o en las mediciones no las tomaron en cuenta, pero también sería una medida de poder evaluar
si existe una deficiencia en la producción existe la presencia, de un hipopituitarismo. Básicamente la prolactina con un nivel sérico menor de 25. TSH sería el otro grupo hormonal importante y la LH y la FSH como gonadotrofinas pues también pueden llegarse a medir. Ahora, si se fijaron, básicamente el grupo de hormonas necesitan, o en el momento en que nosotros establezcamos que existe una déficit en su producción, o en este caso un hipopituitarismo, básicamente les voy a dar una serie de medicamentos para generar un reemplazo hormonal. Pero lo más importante aquí en esta diapositiva es que ustedes fíjense a qué hormona les estamos dando principalmente prioridad para poder establecer un reemplazo. Si se fijan, principalmente hay que establecer el reemplazo de hormonas, en este caso derivadas del ACTH, como el cortisol, a través de medicamentos esteroideos sintéticos como la prednisolona o la hidrocortisona. Es decir, si hay déficit de ACTH es algo que forzosamente tenemos que reemplazar lo más rápidamente que se pueda por el hecho de que genera cambios hemodinámicos y puede generar la muerte del paciente. El segundo grupo de hormonas que sí necesitamos reemplazar ante un hipopituitarismo serían las hormonas tiroideas a través de otorgar la levotiroxina en un paciente, que sería básicamente hormona T4. El tercer grupo de hormonas que debo de reemplazar es la hormona de crecimiento. Aunque bueno, vamos a ver algunas situaciones en el hecho de que son adultos que realmente vemos que sí debe de reemplazarse, no tanto porque queramos que sigan creciendo, sino por el efecto que tiene a nivel de deterioro intelectual, a nivel de memoria y el incremento de demencia que puede inducir la presencia o la deficiencia de hormona de crecimiento. Y el último grupo hormonal que siempre tenemos que reemplazar es aquellos derivados de la estimulación de gonadotrofinas, estrógenos y testosterona. Entonces aquí básicamente la diapositiva es qué a fuerzas tengo que reemplazar en un paciente con clínica de hipopituitarismo. Si se fijan, la prolactina no la puedo reemplazar. Realmente el reemplazo solamente sería en caso de que mi paciente llegara a poder embarazarse y necesitara realizar lactación, pero solamente en esos casos. Para eso era la diapositiva anterior. Una de las causas raras en las que existe la no presencia o no encontramos la hipófisis en la silla turca es el llamado síndrome de silla turca vacía, que básicamente me dicen no hay hipófisis al realizar una resonancia magnética o una tomografía y tenemos un espacio oscuro y negro ocupado por líquido cefalorraquídeo. En este caso tenemos dos variantes de silla turca vacía, la primaria y la secundaria. La secundaria sería cualquier cosa que infartó o destruyó la hipófisis y el tallo hipofisiario. Si mi paciente tiene antecedente de un tumor hipofisiario y entró a cirugía y a radioterapia, pues obviamente yo ya sé que lo menos que voy a encontrar es una hipófisis y voy a encontrar un lugar vacío a nivel de la silla turca. ¿Qué le voy a hacer a esos pacientes? Pues básicamente esos pacientes quedamos que la principal situación es que habitualmente casi todos acababan en panhipopituitarismo y tengo que dar un tratamiento de reemplazo hormonal con las hormonas o los medicamentos que reemplazan las hormonas como los que vimos en la diapositiva anterior. Mientras el síndrome de silla turca vacía de origen primario prácticamente lo vamos a ver en pacientes obesas, multíparas, hipertensas y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Básicamente, una de las características es que estos individuos no cursan con hipopituitarismo, no panhipopituitarismo, y que habitualmente se asocia a hiperprolactinemia. En este caso, hiperprolactinemia porque sí apachurro el tallo y genero la pérdida de la estímulo negativo de la dopamina sobre los lactotropos y eso hace que los lactotropos empiecen la producción descontrolada de prolactina. Que ese sería el siguiente tema que vamos a valorar. Básicamente voy a encontrar desplazamiento del quiasma óptico habitualmente hacia abajo, que es una característica radiológica a través de la resonancia magnética, y puedo encontrar datos de rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Cuando yo encuentro datos de rinorrea de líquido cefalorraquídeo, una resonancia magnética sin presencia de hipófisis visible, quiasma óptico desplazado hacia abajo, habitualmente tiene un tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué es el síndrome de silla turca vacía? El síndrome de silla turca vacía básicamente se refiere a una invaginación
y aumento del líquido cefalorraquídeo sobre el área que involucra la hipófisis anterior. Si se fijan en la imagen de la derecha, básicamente tengo parte de lo que es la aracnoides sobre lo que es la hipófisis anterior, generando la presencia de líquido cefalorraquídeo por delante o por donde debería estar la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior prácticamente se va hacia abajo, pero esto no genera la pérdida o el apachurramiento con destrucción de los grupos celulares de la hipófisis anterior. Recuérdense, es una característica que tiene funcionamiento. No se ve en la resonancia magnética y por lo tanto es una invaginación o es prácticamente una invaginación de la aracnoides.